Okay, everybody. Well, welcome to course 2, level 2 at Tecnológico de Iguala. So I am teacher Irving Manuel Campos Cervantes, and you will be working with me during this term. Bueno, van a tomar el curso 2 conmigo. El horario es de 2:30 a 4 aproximadamente, según el tema. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más a veces. Y pues bueno, como ya saben, de aquí al viernes vamos a estar en línea. Se comenta que probablemente sea completamente presencial. Eso fue lo último que me dijeron ayer en la noche. Además de que esperábamos por el material, no les envié porque todavía no nos han autorizado qué material usar. Pero se dijo que posiblemente la indicación sea ir todos los días a partir del próximo lunes. El viernes les confirmaré qué sucede. Pero para que lo vayan planeando o se lo vayan diciendo a sus profesores, para que traten de cuadrar los horarios. Well, who is my teacher? Bueno, ya me presenté. My name is Irving Manuel Campos Cervantes. I have a BA in languages. I can speak several languages and I love teaching. Bueno, soy el profesor Irving. Me pueden decir teacher o me pueden decir prof, como se dice en francés. Imparto otros idiomas, francés, alemán y japonés. Para cuando quieran estudiar otro idioma, pues me pueden contactar para otras lenguas en otras escuelas quizás. Pero bueno, aquí en el TEC nos encargamos de impartir inglés con el objetivo de que ustedes primero se puedan titular porque necesitan los 10 niveles aprobados para poder titularse y segundo para conseguir un buen empleo. Créanme, escuchen a los egresados y de verdad, inglés ya es un requisito primordial. No tienes trabajo si no tienes inglés. Un minutito, por favor. Classroom rules. Bueno, las reglas de clase, classroom rules. Respect everyone around you. Hay que respetar a todos. Respect everyone. Eso quiere decir que cuando lean, nos vamos a ver en presencial, así que pues no hay que reírnos si alguien pronuncia algo mal. Todos estamos aprendiendo, incluso yo también aprendo mucho de ustedes. Respetar a todos alrededor de nosotros. Respect everyone around you. Raise your hand to speak, para que no se haga en grupos muy grandes, luego se puede generar un poco de ruido, escándalo. Hay que levantar la mano para hablar. Raise your hand to speak. Lo mismo en Zoom. Si tenemos clase en Zoom, también levanten la mano en la reacción de Zoom, ya sea para participar o para hacer una pregunta, duda. Speak English, of course. La regla es hablar inglés. Lo poco que saben, hay que irlo expresando en clase. Hay que usarlo. Speak English. Be on time. Hay que ser muy puntuales. Sean puntuales. Ya después me comentarán qué problemáticas tienen, pero hay que tratar de, en la medida posible, llegar puntuales a las sesiones, ya sean en línea o presenciales. Be productive. Hay que ser productivos, es decir, hay que trabajar. Lo que les decía, no lo tomen como una materia por pasar. Comprométanse a aprender el idioma. Es muy bonito hablar otro idioma. Te permite comunicarte con gente de todo el mundo a través del nuevo código. Hagan sus tareas, estudien. Eso es ser productivo. Que valga la pena lo que pagan por el curso. Listen to the teacher and your classmates. Hay que poner atención a lo que diga el profesor y a lo que digan sus compañeros, porque también de los compañeros se aprende mucho. Hay que escuchar cuando alguien más participe. Study hard. Hay que estudiar, estudia duro. Study hard. Hay que estudiar todo lo que vamos viendo, el vocabulario, las estructuras. And finally, the best rule. Enjoy learning English. And this is also a rule. Y esta también es una regla. Hay que disfrutar aprender inglés. No lo vean como algo tedioso. El proceso de aprendizaje de otro idioma es maravilloso, por lo que les comenté. Es fantástico cuando te das cuenta que puedes escuchar a otras personas y entenderles. Sobre todo con este idioma. El inglés se habla literalmente aquí en China, en todo el mundo. En todo el mundo van a escuchar inglés porque es el idioma que se eligió para los negocios,
para las transacciones monetarias, para turistear y que alguien te entienda, para poder visitar otros países. Entonces, disfruten aprender esta lengua. ¿Alguna duda hasta el momento de las reglas de clase? Ninguna, profe. De mi parte, no. Thank you. Thank you very much. Rápidamente la evaluación, evaluation. Bueno, esa es la rúbrica que nos da el TEC, no la puse yo, entonces lo siento, ¿no? Porque luego se espanta con el examen. Eso es lo que debe de valer el examen. El test vale 50%. Ya lo iré dividiendo en unidades según el material que nos den. Yo evito hacerles un examen global de todo el curso porque sé que es pesado. Entonces ya después les diré cuántos quizzes vamos a hacer. Pero bueno, el total de los quizzes va a ser la mitad de su calificación global, 50%. El proyecto, muy importante, equivale al 30%. Por lo regular les pido videos hablando. Si nos vemos en presencial, pues los van a hacer en la escuela. Si por alguna razón que no creo nos tocara más tiempo en línea, lo harían en Zoom. Pero yo creo que ya no, ya les va a tocar presencial. Hagan el proyecto, por favor. Siempre hay alumnos reprobados porque no entregan el proyecto. 30%. Eso significa que de 10 puntos, si ustedes no me entregan el proyecto, que la regla es ponerle 0 al alumno, no 5, 0. Si no entregan el proyecto, entonces ustedes pierden 3 puntos y les queda una calificación automática de 7, de 70. Ahora, si tuvieran 10 en todo, pues igual dices paso con 70, pero nadie tiene 10 en todo, en los quizzes y tareas y demás. Entonces, pues con un puntito menos que tengan ya les da 69 y pues ya reprobaron. Acuérdense que la calificación aprobatoria es de 70 hacia arriba, 69 hacia abajo es repetir curso. Entonces, les repito, desde el primer curso, no cometan el error de no entregar proyecto porque prácticamente equivale a estar reprobado automáticamente. Y nada más es un 10% del trabajo en clase, lo que hagamos en clase, y un 10% de una que otra tarea que les pudiese dejar durante el curso. Casi no dejo. Si estamos en presencial, trato de que todo lo hagamos en el salón de clases. Entonces, es un 20% entre tareas y trabajo en clase. Esta es la evaluación. ¿Alguna duda con respecto al modo de evaluación? No. No, profe. Ok. Bueno, creo que algunos ya los conocía, ya estoy en el nivel 1. Así que qué genial, porque ya nos vamos a conocer en persona el lunes, espero. Esto es lenguaje del salón de clases, lo vemos el lunes en presencial. Para frases que quiero que usemos. Disculpe, con respecto a clase presencial el lunes, ¿sería toda la semana presencial? Hasta donde nos dijo la coordinadora ayer, sí, nos va a confirmar de aquí al viernes. Se está evaluando la posibilidad. Esa era mi duda, gracias. De nada. Todavía no les puedo asegurar, pero eso fue lo último que me dijeron. Posiblemente las condiciones sean perfectas para que el curso sea totalmente presencial a partir del lunes. De aquí al viernes les confirmo. Bueno. ¿Entendido? Sí. Ok, chicos. Y bueno, vamos a comenzar con un repaso. Vamos a comenzar con un repaso del presente simple. Sí, vamos a ver un repaso de presente simple porque todavía no tenemos material y ya no tenemos permiso de usar el libro que usábamos, el Four Corners, así que con mi material propio, con el material propio de cada maestro, vamos a dar un repaso. Hoy vamos a hacer el repaso el review del presente simple, simple present, porque aunque digan que se aprendió, luego nos damos cuenta en los demás niveles que no se aprendió bien. Simple present. Vamos a aprender a hacer oraciones afirmativas y negativas en presente simple. Aquí tengo frases afirmativas y aquí tengo frases negativas. Ayúdenme repitiendo, por favor. I like English. I like English. I like English. I don't like French. I don't like French. Thank you. La primera dice,
¿Qué dice, chicos? I like English. A mí me gusta el inglés. gusta el inglés. Me gusta el inglés. Y I don't like French. A mí no me gusta el francés. Exacto. Yes. Bueno, entonces ya aquí introducimos que la manera de negar es con don't. Don't es el no en inglés. I don't like French. Y bueno, don't es la abreviación de do not. También pueden decir I do not like French. Eso también es correcto. Pero es poco común. Casi siempre lo abreviamos. I don't. Luego seguimos con repeat. You drink soda. You drink soda. Negative. You don't drink coffee. You don't drink coffee. Coffee. ¿Qué dice? ¿Afirmativo? You drink ¿Tú soda. bebes refresco? Tú bebes, tú tomas refresco. In negative. ¿Tú no tomas café? Tú no tomas café. Perfect. Ya. Tú no tomas café. Entonces, otra vez, el no para el pronombre you es don't. También se dice no, se dice don't. The next one. La siguiente. We get up early. We get up early. We don't get up late. We don't get up late. Yes. Thank you, Eric. Thank you, Monse, creo, Monzón. Sí. Ok, good. ¿Qué significa we get up early? Nosotros nos levantamos temprano. Good, Alejandro. Ya. Nosotros nos levantamos temprano. Y en negativo, we don't get up late. Nosotros no nos levantamos temprano. Late. Tarde. Tarde, yes. Nosotros no nos levantamos tarde. Exacto. Entonces, para hablar de nosotros, we también se usa don't. También negamos con don't. Next. They read books. They read, perdón, books. They don't read magazines. Say They it. don't read magazines. Yeah. Good, guys. ¿Qué dice? They read books. Ellos leen Ellos libros. leen libros. And they don't read magazines. Ellos no leen revistas. Yes, exactly. Ellos no leen revistas. Muy bien. Así que para ellos también niego con don't. Para yo, para tú, para nosotros. Y ellos negamos con el auxiliar don't. Vamos con la tercera persona ahora. He listens to the radio. Say it. Él escucha He la radio. listens to the radio. Ajá, first in English. Primero en inglés. He doesn't listen to CDs. He doesn't listen to CDs. CDs. Thank you. Ahora sí, ya me ayudaron con la primera. Él escucha la radio. Y en negativo, ¿qué significa? Él no escucha CDs, discos. Ya, él no escucha discos o CDs. Muy bien. El verbo siempre es listen to, ¿eh? Siempre es listen to. Luego cometen el error de que los alumnos dicen I listen music. I listen to music. Si quieren decir yo escucho videos, I listen to videos. Yo escucho discos, I listen to CDs. Yo escucho al maestro, I listen to the teacher. Siempre es listen to. Ese verbo no le pueden quitar el to. Siempre es listen to. Got it? Ok, got it significa entendido. Es informal en inglés de Estados Unidos. Cuando yo les pregunto got it, les estoy preguntando, ¿se entendió? Como la cacharon, la captaron.
Y se contesta igual. Si sí entendieron, me contestan got it. Entonces, got it? Get it. Got it. Perfect. Muy bien, aquí ya cambió. La manera de decir no ya no es don't. Ahora es doesn't. He doesn't listen to CDs. Para él, he, para el pronombre él, no uso don't, uso doesn't. Y les recuerdo que doesn't es la abreviación de does not. Doesn't. Next, repeat. She watches TV. She watches TV. She doesn't watch videos. She doesn't watch video. videos. ¿Qué dice? She watches TV. Ella ve la Ella mira televisión. televisión. Ella ve televisión. And she doesn't watch videos. Ella no mira no videos. ve videos. Yeah, perfect. Muy bien, ella no ve videos. Perfecto. Entonces, para ella, también la manera de decir no es con doesn't. No es con don't. Doesn't. Por último, it rains in September. It rains in September. It doesn't snow in Iguala. It doesn't snow in Iguala. Perfect. ¿Qué dice? It rains in September. Llueve en septiembre. Llueve en septiembre. Llueve en septiembre, muy bien. Como estamos hablando del clima, por eso usamos it, que es el pronombre para las cosas, o los conceptos abstractos, los animales. Acuérdense que en inglés no puedo decir nada sin pronombre. Y la negación, it doesn't snow in Iguala. No nieva ni iguala. Ya, no nieva en Iguala o no neva en Iguala. Good, muy bien. Entonces, para hablar de it, para hablar de eso, de cosas, animales, también voy a negar con doesn't. Doesn't se usa para negar he, she, it. ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento? De mi parte no. So, can we continue? Yes. Yeah, cool. So, por último, hay unas letras aquí extras que están resaltadas en rojo. No sé si recordarán, pero en presente simple, cuando afirmamos, tenemos que modificar los verbos. Cuando hablemos de él, ella y eso. Solo para él, ella y eso. Para yo, I. Para tú o ustedes, you. We, nosotros, they, ellos. Para esos pronombres no. Con estos pronombres no modifico los verbos. Si se dan cuenta, el verbo que digo like, like. Drink, drink. Get up, get up. No cambia. Read, read. Pero cuando hablo de él, de ella y de eso, es decir, la tercera persona del singular, cuando hablo de él, ella y eso, los verbos cambian. Los verbos se modifican un poco, ahorita vemos la regla, pero solamente en afirmativo. En negativo no. Si se dan cuenta, en negativo el verbo está en su forma base, en infinitivo, sin conjugar. Listen, watch, snow. El verbo está ahí en su forma base. Porque el auxiliar, los verbos, siempre les digo a los alumnos, los verbos respetan a los auxiliares. Cuando en una frase haya un verbo auxiliar, como aquí doesn't, los verbos no cambian. Los verbos no se modifican cuando hay un auxiliar. Ayer según iba a ser, pero me quedé dormida. Ya está por eso empezar la introducción. Cuidado con su micrófono, chicos. No nos vamos a enterar de algo que no deberíamos. Entonces, en negativo, como está el auxiliar don't o doesn't, no van a cambiar los verbos. Solo en afirmativo. Solo en afirmativo, por favor. Vamos a modificar los verbos para él, ella y eso. ¿Se entiende la regla? Sí. Sí. Ahora vamos a ver
¿Cómo los modifico? Porque eso se lo tienen que saber. Es lo que luego se les olvida. Bueno, antes aquí está una conjugación verbal. La conjugación verbal en inglés es muy sencilla. Si, por ejemplo, a mí me dicen que yo conjugue el verbo drive, que es el verbo conducir, manejar, drive. Como les decía, el verbo no cambia para yo, para tú, ustedes, nosotros y ellos. El verbo está igual, miren. I drive, yo conduzco. You drive, tú conduces. We drive, nosotros manejamos, conducimos. They drive, ellos conducen. Pero para he, she, it hay un ligero cambio. Si yo quiero decir él conduce, él maneja, se dice he drives, con una S al final. Ella conduce, she drives. Eso conduce, it drives. Para he, she, it, los verbos en afirmativo, nada más en afirmativo, van a tener una ligera modificación. ¿Cómo se modifican? Estas son las reglas. The verb endings. Terminaciones de verbos. The verb endings. Aquí les puse como para los pronombres yo, tú, nosotros y ellos, el verbo está en su forma base. Y para he, she, it, el verbo cambia. Si el verbo acaba en CH, le tengo que agregar ES. Por ejemplo, watch, verbo mirar o ver, watches. Yo veo la televisión, I watch TV. Pero si yo quiero decir, ella ve la televisión, she watches TV. Eso es lo que luego se les olvida a los alumnos. Cuando ustedes hablan de él o de ella, no me cambian los verbos. Luego dicen, she watches TV. Y ya les tengo que recordar, watches. She watches TV. Si el verbo acaba en SH, también van a agregar una ES. I brush my teeth. Yo cepillo mis dientes. I brush my teeth. Pero si quiero decir, él cepilla sus dientes, he brushes. He brushes his teeth. Él cepilla sus dientes. He brushes. Si el verbo acaba en X, también le tienen que agregar ES. Como el verbo fix. Arreglar o reparar. I fix the computer. Yo arreglo la computadora. I fix the computer. Pero si quiero decir que ella arregla su computadora, sería she fixes. Ya no es she fix. She fixes her computer. She fixes her computer. Si el verbo acaba en S, también le vamos a agregar S. Por ejemplo, miss, el verbo extrañar. I miss you. Yo te extraño. I miss you. Pero si quiero decir que ella extraña a él, por ejemplo, she misses, bueno, ella me extraña a mí, voy a decir. She misses me. She misses me. Si el verbo acaba en no, también le voy a agregar S. Como el verbo hacer, do. Do, does. Do, does. Yo hago la tarea. I do the homework. I do the homework. Pero si quiero decir, él hace la tarea, he does. He does the homework. He does the homework. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok. Cuidado con la Y. Esa siempre se les olvida o la confunden. Si el verbo acaba en Y, hay dos posibilidades. Si atrás de la Y hay vocal, como en el verbo play, entonces solamente agrego S. Play, plays. Yo juego fútbol, soccer. I play soccer. I play soccer. Pero si quiero decir, él juega fútbol, he plays soccer. He plays soccer. Si el verbo acaba en Y, pero atrás hay consonante, no vocal, consonante, como en study, el verbo estudiar, study,
Acaba en Y, pero atrás hay una consonante. Si atrás hay consonante, cambio la Y por una I y le agrego ES. En el de arriba no. Si atrás de la Y hay vocal, la Y se conserva y nada más agrego S. Pero si atrás de la Y hay consonante, entonces la Y se cambia por una I. Se cambia por I y agrego ES. Por eso el verbo estudiar queda así. Study, studies. Study, studies. Yo estudio italiano. I study Italian. I study Italian. Ella estudia italiano. She studies. She studies Italian. She studies. Y esas son prácticamente todas las reglas, chicos. Hay verbos irregulares que nos tenemos que memorizar, pero muy poquitos. Por ejemplo, el verbo have, el verbo tener o haber, have. Su forma en tercera persona es has. Haves, que luego muchos alumnos lo hacen, luego le agregan es, no, no existe. Haves doesn't exist. Esto no existe. ¿Ok? Es incorrecto. Esta palabra, este verbo es irregular. La tercera persona de have es has. Yo tengo una mascota. I have a pet. I have a pet. Ella tiene una mascota. Esto sería she has a pet. She has a pet. Ella tiene una mascota. Entonces, ese se lo memorizan. La tercera persona de have es has. Got it? Got it. Ok, por último. Para todas las demás letras que no están aquí en rojo, que no están aquí en la regla, son verbos regulares. Significa que solamente le vamos a agregar una S. Por ejemplo, el verbo trabajar, work. Verbo trabajar, work. Si quiero que este verbo en tercera persona cabe en K. Entonces, yo reviso mi tabla, reviso mi tabla y busco la K. No, no hay K. Aquí nada más hay SH, CH, X, S, O, Y. Si el verbo acaba en cualquier otra letra que no esté aquí en las reglas, significa que es regular y entonces solamente hay que agregarle una S. Entonces, por eso, la forma en tercera persona de work es works. Yo trabajo, I work. Pero si quiero decir él trabaja, he works. He works. Con S. Aquí tengo otro ejemplo. El verbo saltar, jump, jump. Acaba en P. ¿Está la P en mis reglas? Reviso y no. No está. Entonces es regular, lo que significa que solamente le tengo que agregar S. Yo salto, I jump. I jump. Pero si quiero decir él salta, he jumps. He jumps. Ella salta lo mismo, ¿no? She jumps. El animalito salta, it jumps. ¿Se entiende cómo funcionan las reglas? Sí. ¿Seguros? Are you sure? ¿Todo bien? Sí. Sí. Thank you. Bueno, entonces con base en la explicación del presente simple, que se supone que ya se lo saben y lo dominan, me van a hacer un ejercicio de tarea. Sí, bueno, si quieren háganlo ahorita terminando la clase, se los voy a enviar en Word, o si no, pues al rato, ¿no? Es parecido a son casi las mismas frases. Les voy a dar unas frases que ustedes tienen que completar. Entre paréntesis les puse el verbo que deben usar y ya ustedes van a ver si modificarlo o no. Por ejemplo, la primera frase dice I, yo. Aquí tengo entre paréntesis que tienen que decir que no les gustan las mañanas. ¿Cómo se diría no me gustan las mañanas? I don't like mornings. Yes. I don't like mornings. Muy bien, así. ¿Por qué? Bueno, rápidamente les recuerdo que tenemos dos maneras de decir que no.
Don't. Don't, que se usa para I, you, we, they. Ok, acuérdense que si quiero negar para yo, tú, nosotros y ellos, voy a usar don't. Y el otro es doesn't. Doesn't. Doesn't lo uso para negar para él, para ella y para eso. Para esas tres. Ahí está un ladito para que se acuerden. La siguiente frase dice, my mother, mi mamá, tengo otra vez que negar. Dice no, que no ve televisión. ¿Cómo diría que mi mamá no ve televisión? Doesn't watches. Doesn't watches. Así, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Seguros? No. Es watch, no, no. ¿Por qué watch y no watches? Porque ya está incluido el doesn't. Ok, good. Porque acá doesn't ya está en plural. El plural de do es does. Muy bien. O acuérdense que los verbos respetan a los auxiliares. Cuando hay un auxiliar, doesn't es un auxiliar, significa no. Cuando hay un auxiliar, los verbos no cambian. A pesar de que estoy hablando de ella, estoy hablando de mi mamá, ella. El no para ella es doesn't, como está aquí anotado. Y al verbo no le hago nada porque está el auxiliar doesn't. Porque es una negación. Acuérdense que los verbos cambian solamente en forma afirmativa. No en las preguntas, porque ahí va a haber un auxiliar, el auxiliar do o does. Eso lo vemos en la próxima clase. Y tampoco en la negación, porque en la negación voy a decir don't o doesn't. Entonces hay un auxiliar. Si hay auxiliar en la frase, chicos, no cambien el verbo. Entonces, como aquí está el auxiliar, el verbo watch se queda igual. ¿De acuerdo? Sí, profe. Yes. Sí. Ok, luego la siguiente dice, my brother, mi hermano, toma café. El verbo have también significa tomar. ¿Qué hago con el verbo have? Lo dejo igual. Se cambia con. ¿Se cambia a qué? Cambia. Se cambia had. Yes. Exacto, ya vimos que el plural de had es had. Entonces sería, my brother has coffee. Toma café, has coffee. Muy bien. Aquí sí modifico el verbo porque no hay auxiliar. Es una afirmación. En las afirmaciones, si hablo de él, de ella o de eso, ahí sí voy a cambiar los verbos. Luego la siguiente dice, my parents, mis padres. My parents talk a lot. Talk. Se le agregó una S. Entonces, Ok, a ver, quedaría así. Talks. ¿Todos de acuerdo? Yes. Aquí hay un problemita. My parents, ¿de quién estoy hablando? Mis padres. O sea, ¿y en qué pronombre sería? Ellos. Ellos. ¿Y para ellos modifico los verbos? No. No. Los verbos solamente cambian con he, she, it. Los verbos solamente se modifican para la tercera persona del singular. Él, ella y eso. ¿Ok? Como está aquí en su tablita. Para yo, tú, nosotros y ellos no cambiamos a los verbos. Entonces se los anoto para aquí. Por aquí la regla. We modify verbs. Modificamos los verbos bajo dos situaciones. Tienen que cumplirle con las dos, no una de las dos, las dos reglas.
in affirmative sentences, modificamos los verbos en oraciones afirmativas y cuando se habla de he, she, it y cuando se habla de él, ella y eso. Un verbo se modifica si, solo si, se cumplen las dos reglas, que sea afirmativa y que se hable de él, ella y eso. Por eso aquí en la tercera sí lo cambiamos, porque era una afirmación, esa no es una negación, y porque estamos hablando de él, my brother. Entonces solamente en esos casos van a modificar el verbo. Got it? Got it. Ok, hagamos la 5. La 5 dice, you not read magazines. ¿Cómo sería? Tú no lees revistas. Don't. Don't, ajá. El no para you es don't. Ok, thank you, Eduardo. You don't read magazines. Muy bien, no le hago nada al verbo. El verbo se queda igual porque dijimos que solamente los modificamos si es afirmativo y si hablo de él, de ella. Aquí es una negación, entonces aquí lo dejo igual. Ok. Y bueno, ustedes le van a seguir con los otros. ¿Se entiende lo que quiero que hagan? Sí. Sí. Sí, profe. Sí, perfecto. Ok. A ver, les proyecto el trabajo. Sería este. Les mando este Word. Están los mismos ejemplos. Aquí están las reglas para que las tengan a la mano, por si luego se les olvidan. Ahí para que imprimanlo, tengan a la mano las reglas de cómo modificar los verbos. Y en la segunda hoja están los ejercicios que quiero que contesten, por favor. Y me los van a subir, dejen preguntar al rato si ya hago un Classroom. Ni siquiera sé si vamos a seguir trabajando con Classroom o con Microsoft. Vamos a hacer como que otro tipo de plataforma. Pero bueno, por mientras, resuélvanlo y lo vamos a checar hasta el viernes. Hasta el viernes porque mañana tengo eventos, ¿sí? Mañana no nos vemos. Tengo un evento de clausura. Entonces, nos vemos hasta el viernes a las 2:30 en línea. ¿Sí? Entonces no le vamos a enviar nada ahorita, ¿verdad? Les confirmo al rato. Si sí hacemos grupo de Classroom, en la noche ya les envío el código y entonces ahí les voy a poner la actividad para que la suban. Ah, bueno, está bien. Sí. Yo les informo. Por mientras es para el viernes, así que pues hoy en la noche o mañana les informo cómo le hacemos con la entrega. Entonces este es el ejercicio. Es lo mismo que estábamos haciendo. Aquí están las personas de las que hablamos y aquí está entre paréntesis que tengo que hacer. En la primera dice, Adán y Grecia, tengo que decir que a Adán y a Grecia no les gusta estudiar inglés, pobrecitos de ellos. ¿Cómo voy a completar esa frase? Adán y Grecia. Adán ¿Cómo? y Grecia don't like study English. To Exacto. study English. Muy bien. Don't like to study English. Muy bien. Adán y Grecia estamos hablando de dos personas, ¿eh? Es ellos. No se confundan porque, Grecia es ella y luego le ponen doesn't. Analicen la estructura. Adán y Grecia son dos, entonces es ellos. Para ellos no se dice don't. Y bueno, el verbo ya saben, no lo modifico porque es una negación. Así. Lo mismo que estábamos haciendo, chicos, hay que completar este ejercicio. Y el segundo consiste en modificar los verbos. En este segundo ejercicio les puse puras frases afirmativas donde se habla de él, de ella o de eso, de tal manera que se aprendan las reglas de modificación de verbos. Por ejemplo, dice, I pay, yo pago, perdón. I pay, yo pago. But he never, pero él nunca paga. ¿Cómo digo paga? Van a usar el mismo verbo en negrita en el espacio. ¿Cómo digo paga? Pagar, pero para él. Pay it. ¿Y es así? Manila. Price.
Pays, nada más con ese. ¿De acuerdo con ese? Ahí están sus reglas. Sí, ahí está la reglita en su tablita. Si el verbo acaba en Y y atrás hay consonante, perdón, atrás hay vocal, como en pagar, pay. Aquí está el ejemplo con el verbo jugar. Solamente agrego una S. Cuando al verbo acaba en Y y atrás hay vocal, nada más le agrego S. Entonces quedaría pays. Así. Entonces, eso tienen que hacer. Los verbos en negrita los tienen que modificar a tercera persona en el espacio correspondiente. Do you understand? ¿Se entiende qué hacer? Sí. Sí, profe. Bueno, pues esa es la actividad, chicos. Tendrían que resolver esta hoja de ejercicios. Pero nos la va a enviar, ¿cierto? Sí, yo se las envío ahorita mismo, acabando la clase.